Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, 24 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Asunción. Buen clima el que tenemos a esta hora en nuestra capital en este día martes 6 de junio del 2023. La humedad actual es del 52%, soplan vientos al noreste a 22 kilómetros. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 28 grados en horas de la tarde, según lo que está pronosticando meteorología. Baja probabilidad de lluvias hasta el viernes, dice la Dirección de Meteorología en su informe del día de hoy. Si bien el día de ayer se registraron algunas lluvias de variada intensidad en algunos departamentos del país, para hoy y al menos hasta el viernes no se prevén lluvias a nivel nacional. La presente jornada se va a caracterizar por un ambiente cálido e incluso caluroso, con temperaturas que van a estar llegando hasta los 28 grados, cielo escasamente nublado y vientos del noreste, es lo que dice parte de este reporte. ¿Cómo va a estar el tiempo durante el resto de la semana? Actualizamos estos datos, miramos para mañana miércoles, que se anuncia va a ser fresco a cálido con cielo escasamente nublado, vientos del noreste, máxima 28 grados para mañana, mínima de 16. El jueves, con una máxima de 29 grados, una mínima de 16, fresco a cálido con cielo escasamente nublado, vientos moderados del norte. Y el viernes, máxima de 29 grados, mínima de 18, fresco a cálido con cielo parcialmente nublado, vientos también moderados del norte. Perdón, el viernes 30 de máxima. El sábado 31 de máxima y 14 de mínima. Cálido con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, luego variables, y ahí anuncian sí ya para el sábado, probablemente en horas de la tarde, cerca de la noche, algunas lluvias dispersas, y por eso que usted ve que hay un descenso de temperatura. Fíjense como de 31 de máxima y llegamos a la mínima de 14, ¿verdad? Hay un frente frío que entra más o menos a partir del día sábado, así que a estar atentos, porque el fin de semana podría haber un cambio importante en el clima. Es lo que está diciendo por lo menos la Dirección de Meteorología. Bueno, te recordamos que podés hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. El Working te invita a que puedas visitarlos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663. También te recordamos que podés optimizar los retornos de tus inversiones con Avalon. Tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en redes sociales o ingresa a www.avalon.com.py, porque hoy es el momento de invertir. Y con Epson también te ofrecemos las impresoras multifunción Epson EcoTam, que traen la aplicación Smart Panel que convierten a tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente, y registrando tu impresora tenés hasta 2 años de garantía. Para más información ingresa a epson.com.py. Vamos rápidamente a hacer nuestro repaso habitual que hacemos por los indicadores económicos y financieros. Comenzamos mirando cómo está el tipo de cambio en esta mañana de martes. Tenemos ya los datos actualizados a esta hora. El dólar está a 7.220 en la compra, 7.280 en su precio de venta. El real está en la compra a 1.390 guaraníes, en la venta 1.450. El peso argentino a 14 guaraníes a la compra, 17 en la venta. El euro está a 8.200 en la compra, 8.400 en su precio de venta. Datos entonces que nos proporcionan también las casas de cambio y que nos permiten mirar cómo está el tablero de cotizaciones en esta mañana. Por otro lado, miramos también cómo está en la cotización internacional. Podemos fijarnos un poco en los números de los commodities, que hoy están cotizando a $496 el precio por tonelada. En el lado de la soja, por el trigo está a $229 por tonelada, y en el maíz $235 el precio por tonelada. Exceptuando el trigo, una baja en los precios futuros tanto de la soja como del maíz. Y miramos también cómo están los datos de los commodities energéticos. El heating oil, que sería el gasoil refinado, está a un precio de
$2.37 el galón, a un leve aumento en la mañana del día de hoy, y también las naftas están hoy a un precio de $596 por tonelada. Estos son los valores entonces que estamos viendo en el mercado internacional. Miramos también cómo se está comportando el mercado de valores de Asunción. Tenemos un ranking de cuáles fueron las casas de bolsa en el mes de mayo que estuvieron más activas. En primer lugar aparece Regional Casa de Bolsa, que logró computar 1.154.357 millones de guaraníes. En segundo lugar, Basa Capital con 1.100.836 millones de guaraníes. Y en tercer lugar, Cadien con 984.287 millones de guaraníes entre los primeros tres lugares. Completan la lista de las 5 casas que estuvieron más activas. Tenemos datos de Asu Capital con 592.853 millones y E-Investor con 527.177 millones de guaraníes entre las primeras 5 casas de bolsa que en volumen de negocios estuvieron liderando en el mes de mayo. Después vemos ya la lista, cómo se completa con las demás casas de bolsa que también estuvieron bastante activas en volumen de negocios. Hay que recordar que al cierre del mes de mayo, de enero a mayo, se han acumulado negocios por 1.600 millones de dólares para este año. Los agentes del sector bursátil consideran que se podría alcanzar una cifra histórica de 4.000 millones de dólares. Recordando que en el año 2021 fue el año en donde tuvimos el mayor volumen de operaciones y también en valor llegamos a 3.300 millones de dólares en negocios, y este año podríamos superar esa que es una marca histórica. Así que vamos a ver cómo va. De momento, por lo menos, los números están hablando de que hay buenas cifras, buenas perspectivas, un crecimiento importantísimo, más del 70% de crecimiento respecto al año pasado, y siguiendo un ritmo sumamente interesante con el 2021, que es el año de referencia, digamos, para medirnos, porque fue el año donde tuvimos el volumen más alto en la historia de la Bolsa de Valores de Asunción, que este año, por lo menos lo que están esperando los agentes de inversión de este sector, consideran que se puede superar esa marca. Muy bien, vamos a una primera pausa. A la vuelta ya estamos mirando más datos de inflación. Esta semana nos estamos dedicando a mirar en detalle el índice de precios al consumidor, así que a la vuelta nos ponemos a mirar un poquito más sobre eso aquí en Monitor Económico. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Muy bien, estamos viendo imágenes de la ciudad de Pisa y allá de fondo recién teníamos la imagen de la famosa torre inclinada.
Así que vamos a hablarte un poquito hoy en nuestra imagen internacional sobre esta fantástica ciudad en Italia. Pisa es la ciudad de la región italiana de la Toscana, capital de la provincia homónima. Entre los monumentos más importantes de la ciudad está la célebre Piazza de Miracoli, declarada Patrimonio de la Humanidad. La catedral, también construida en mármol entre los años 1064 y 1118, con estilo románico pisano, con su portal de bronce Bonanno Pisano y el púlpito de Giovanni Pisano. Al lado de la catedral se encuentra la llamativa torre inclinada del siglo XII, con una altura de 58 metros, que sufrió su característica inclinación inmediatamente después de iniciarse su construcción. Debido a la naturaleza del terreno, existen en Pisa otras dos torres inclinadas: el campanario de la iglesia de San Nicola, en el extremo opuesto de la vía Santa María, junto al Lugarno, y el campanario de la iglesia de San Michel, en la ciudad del Paseo Fluvial, sito en la parte este de la ciudad. También está inclinado el Palacio Toscanini, ¿verdad? La razón de que tal cantidad de edificios, sobre todo los que son altos y esbeltos como los campanarios, se encuentren inclinados, es la naturaleza pantanosa del terreno sobre el que está situada la ciudad, que en muchos casos cede y se asienta con el peso de estas edificaciones. Es la explicación que dan también respecto a por qué no solamente la Torre de Pisa, sino varios otros monumentos históricos en esta hermosa ciudad italiana tienen esa inclinación, ¿verdad? Que es tan particular y tan característica. Estamos viendo entonces imágenes de la ciudad de Pisa en Italia. Están con un buen tiempo a esta hora, 23 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, ¿verdad? Para el día de hoy. Son las 4 de la tarde con 11 minutos en este momento. Hace rato mirábamos una imagen a lo lejos de la torre, y acá estamos viendo imágenes de cómo está circulando la ciudad en esta hora de la tarde. No hay todavía un tráfico muy pesado, ¿verdad? Pero sí estamos viendo, estos son imágenes en vivo y en directo desde Pisa, Italia. Se desconoce el origen de Pisa. La leyenda habla de unos fundadores de origen griego, procedentes de una ciudad llamada Pisa, que se encontraba a orillas del río Alfeo, que habrían fundado otra ciudad con el mismo nombre en la original en Italia, según algunos, después de la guerra de Troya. El nombre de la ciudad en latín, Piace, está en plural, lo que podría indicar que, al contrario de la Pisa griega, que tenía un solo río, en la nueva pasaban dos cursos de agua, el Arno y el Auser. De todas maneras, en esta época no queda ningún resto arqueológico, lo que hace dudar de la veracidad de la leyenda y pensar que en realidad fue fundada por los ligures, dice acá la información. Seguramente luego fue ocupada por los romanos. Hacia el siglo IX la ciudad ya tenía gran poderío naval, aliada con Génova, dice la información. Así que un poquito de la historia de Pisa, una hermosísima ciudad, muy histórica también, en Italia, uno de los lugares más turísticos de Italia también. Bueno, Italia en realidad prácticamente todo el país es muy hermoso y da como para hacer turismo, pero bueno, por la característica de la famosa torre, esta ciudad es muy, muy famosa, es muy, muy conocida, la gente va para hacerse la foto. Y bueno, y acá estamos viendo imágenes en vivo y en directo, ¿verdad? Me encanta cuando las cámaras internacionales tienen este sistema de que no son estáticas, sino que hacen un paneo y permiten apreciar por lo menos todo el espacio donde están ubicadas las cámaras, ¿verdad? Hay algunas que están quietas, como por ejemplo las que veíamos ayer de una playa, pero en este caso me parece tan genial cuando hacen. Ahí está la Torre de Pisa, está de lejos. Vamos a ver si hace un acercamiento, así como hizo al principio, digamos, de la toma. Creo que ahí van a hacer el acercamiento, ¿verdad? Un zoom para poder observar un poquito más de cerca la famosa torre, ¿verdad? Que tenemos también acá un poquito de datos, a ver si ahí hacen la toma, ¿verdad? Estamos de lejos viendo la Torre de Pisa. Es la torre del campanario de la Catedral de Pisa, situada en la Plaza Duomo de Pisa. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente tiene 56.67. Ahí está, fíjense qué belleza,
espectacular. Desde la base en el lado más alto y 55.86 desde la base a su lado más bajo, ¿verdad? Su peso es de aproximadamente unas 14.500 toneladas y su inclinación es de 4 grados. Ahí fíjense qué buena cámara, cómo permite, imagínense, hay gente incluso ahí caminando, fíjense, hay personas que están en la cúspide, digamos, de la torre, caminando, y nos da la posibilidad de ver esto, ¿verdad? Tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto y un campanario en la cima, es lo que dice también. La escalera interna en espiral tiene 251 escalones, está considerada junto a la catedral, de la que forma parte como una de las joyas del arte romántico, iba a decir, del arte románico. Ahí está. Bueno, es la información que teníamos para compartir con ustedes. Realmente una de las cámaras, le tengo que decir a nuestro equipo aquí de producción, a José y a Richard, que están ahí del otro lado con los controles, sinceramente una de las imágenes más bellas que hemos visto en toda la semana. Y mira que hemos visto imágenes muy bonitas, ¿verdad? Estuvimos por la Patagonia, estuvimos por algunas playas italianas, visitamos Grecia, pero esta ciudad es bellísima, ¿verdad? Y muy bueno realmente el trabajo que hace la cámara de Skyline, que nos permite ver en vivo y en directo esta fantástica ciudad y conocer un poquito más sobre su historia. Bueno, hasta aquí entonces este espacio de una ventanita hacia el mundo. Vamos a hablar rápidamente a nuestro tema local, ¿verdad? Vamos a mirar datos de nuestro índice de precio al consumidor, que este mes fue particularmente polémico porque el resultado fue de 0, pero eso no significa que no hubo ajustes en los precios, tanto precios que han bajado como precios que han aumentado. Entonces vamos a mirar en detalle cómo estuvo específicamente en el mes de mayo. Importante mirar esto, ¿verdad? Porque el resultado global da 0%, es decir, un resultado neutral, pero como te decía, eso no significa que no se estuvieron moviendo los precios de la canasta familiar. Y acá están las principales variaciones, es decir, los precios que más bajaron en mayo y los precios que más subieron en mayo, y el resultado de ambos, ¿verdad? De ambas variaciones es lo que dio ese número global que lo publicaba el Banco Central. Vamos a mirar los precios que más bajaron. Si bien es cierto, el huevo está caro, ¿verdad? Hay que reconocer que el huevo ha aumentado en su precio de forma importante este año. En el último mes por lo menos se dio una reducción del 6.9%. Las frutas frescas bajaron 6.2%, los equipos telefónicos 1.2%, los combustibles también tuvieron una reducción de 1.4%, la carne vacuna 1.4%, y después hubieron variaciones en torno a 0% de servicios de telefonía móvil, aceites, transporte urbano, frutas en conserva, combustibles líquidos para el hogar. Ahora miremos al otro extremo, ¿verdad? Los que están pintados en un color un poco más celeste, digamos, o más claro de alguna manera. Y vemos los precios que más aumentaron. Los embutidos aumentaron casi un 5%, al igual que servicio de reparación de equipo para el hogar. Las menudencias vacunas 4.6%, otros servicios de salud 4.4%, productos lácteos 2.5%, la leche 2.1%, mantenimiento de vehículos 2%, combustibles sólidos para el hogar 1.4%, ¿verdad? Pastas alimenticias y arroz 0.7%, y así vemos también incrementos en torno a 0, entre 0.5 a 0.9 de las bebidas gaseosas, productos panificados, adquisición de automóviles, prenda de vestir, pastas, arroz y hortalizas, ¿verdad? Para tener un poco una idea de cómo se estuvieron moviendo los precios en el mes de mayo y que dieron este resultado de 0%. Es decir, si sumamos todo lo que aumentó y restamos todo lo que bajó, justo dio en ese número este mes en el IPC. Hay que recordar que el índice de precio al consumidor, que es un estudio que lo realiza todos los meses el Banco Central, es una canasta compuesta por 465 productos. Y dentro de esos 465 productos hay 16.000 precios. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, cada producto, por ejemplo, panificados, tiene otra vez subproductos, ¿verdad? Como pan de sándwich, pan Felipe, pan coquito, galleta, ¿verdad? Pan lacteado, en fin, cada producto tiene otra vez una serie de subproductos. Leche, por ejemplo, tiene leche en polvo, leche líquida, leche descremada, leche en cartón, y porque obviamente cada uno de esos tienen precios distintos. Entonces de ahí es que
esa composición de la canasta familiar, que no lo hizo tampoco el Banco Central, sino nace de una encuesta que había elaborado hace unos 3 o 4 años más o menos, si mal no recuerdo, el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, ellos conjuntamente con el Banco Central estuvieron monitoreando todo ese trabajo, se hizo una encuesta específica para eso y a partir de ahí se actualizó después de 10 años la canasta de bienes. Y esas canastas normalmente tienen una vigencia de 10 años. Cada 10 años se van actualizando y a partir de ahí es donde se hace una base y se comienzan a medir los precios para tener el dato de inflación. Entonces, 0% fue el resultado global de mayo, pero como estamos viendo en la gráfica, eso no significa que los precios no se estuvieron moviendo en ese mes. Ahora, miremos interanualmente, es decir, si tomamos mayo de este año respecto a mayo del año pasado, ¿en cuánto se ha encarecido el costo de vida? Y fíjense ustedes cómo también los datos nos muestran esta inflación interanual del 5.1%. Recuerden que si tomamos de mayo de este año a mayo del año pasado, el costo de vida aumentó un 5.1% según el Banco Central de Paraguay. ¿Cuáles son los precios que más bajaron en el último año? Y tenemos ahí combustibles líquidos que bajaron casi 7%, frutas frescas 5.4%, entradas para actividades de recreación 3.3%, combustibles 2.5%, menudencias vacunas 2.3%, servicio de televisión paga 1.1%, adquisición de motocicleta 1.1%. ¿Cuáles son los precios que más aumentaron? Y fíjense ustedes ahí abajo, carne de cerdo aumentó casi un 30%, 29.4%, huevos, que habíamos visto que en mayo bajó, pero igual acumula un aumento del 16.5%. Es decir, los precios habían disparado en el caso del huevo, si bien hubo una reducción, todavía está un 16% más caro que el año pasado. Gastos en lo que tiene que ver con el cuidado de las mascotas, este año está en un 13.7% más alto que el año pasado. Las bebidas gaseosas aumentaron un 10%, hortalizas y tubérculos 10.3%, productos panificados 9.9%, y así sigue la lista de todos los demás productos. Acá no está obviamente los 460 productos que hemos mencionado, pero sí están los productos que tuvieron mayor variación, ¿verdad? Aquellos que no aparecen acá es porque las variaciones han sido mínimas, entonces para mostrar de forma gráfica el Banco Central lo que hace es toma aquellos datos que han sido más representativos y nos muestra en esta información. Las personas que quieran mirar más en detalle, todos estos números que nosotros mostramos aquí en el canal 5 días están en la página web del Banco Central, en el informe de índice de precio al consumidor. Ustedes pueden descargar el informe y ahí van a tener la explicación en detalle, tanto del informe como la presentación. Estamos usando datos de la presentación que justamente comunicaron a los medios de prensa el pasado viernes. Pero ahí sí van a poder tener toda la explicación y datos uno a uno de los productos, cómo fueron variando de precio. Que es muy interesante siempre darle una mirada cuando queremos hablar del tema o queremos entender cómo se construye el índice de precio al consumidor. Está muy bueno el poder ir a la fuente, consultar los datos, mirar los números y a partir de ahí sacar las conclusiones que uno crea pertinentes. Nosotros compartimos entonces con ustedes estos dos datos, variación en el mes de mayo puntualmente y cómo está el interanual, es decir, tomando mayo de este año respecto a mayo del año pasado, cómo se estuvieron moviendo los precios en el último año. Y ustedes notarán claramente que, si bien es cierto, el indicador global de toda la canasta es un aumento del 5.1%, si nos vamos en los subgrupos, es decir, miramos producto por producto, ahí sí se notan variaciones que son un poco más elevadas, como caso, por ejemplo, el que estamos viendo de la carne, que aumentó un 29% en el último año, ¿verdad? Importante para poder entender cómo funciona este indicador que es clave para la economía paraguaya. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta queremos hablar sobre el mundo bancario. Tenemos ya datos actualizados al cierre del mes de abril sobre cómo está la colocación del crédito, cómo están los depósitos, cómo están las tasas. Así que vamos a hablar un poquito sobre el mercado financiero a la vuelta de la pausa.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Muy bien, y habíamos indicado que íbamos a hablar un poco sobre el mercado bancario, cómo le está yendo al cierre del primer cuatrimestre. Ya tuvimos datos actualizados del Banco Central y sobre esos números, para hablar de ello, está con nosotros el gerente general del Banco Familiar, el señor Hilton Yardina, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Hilton? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, a vos por atendernos. Y bueno, queríamos conocer un poco tu opinión respecto a los números que ha arrojado el Banco Central respecto a, bueno, a los resultados tanto en el crédito, en los depósitos, en los resultados finales que han tenido. ¿Cómo estás observando este primer cuatrimestre del año en el mercado financiero? Bueno, resumiendo un poquitito los principales temas, ¿verdad? El crecimiento del crédito del sistema financiero en general viene de acuerdo a lo previsto, a una tasa que no es muy alta, está en Sí, torno interanualmente en torno al 14, pero desacelerándose, ¿ya? exacto. Probablemente esto termine a fin de año a un crecimiento de un 8 a 9%, ¿sí? Obviamente que desacelerándose porque el año pasado, de alguna manera, las cifras estaban a niveles más bajos. Y ese crecimiento de alguna manera está un poco concentrado, digamos, en algunos sectores más que en otros. El sector, digamos, de construcción, liderado seguramente por el sector público, que de alguna manera al interrumpir sus pagos hizo que las empresas demanden crédito al sistema bancario para continuar con las obras en un sector muy dinámico que está creciendo al más del 20%. El sector consumo es otro sector bastante dinámico que a pesar de que de alguna manera digamos que la economía se está recuperando. También el sector, el crédito responde un poco a las necesidades de la gente de suplir esa inflación creciente que erosiona el poder adquisitivo de las personas. Entonces el crédito de consumo suple un poco esa necesidad de ingresos, ¿verdad? Obviamente que eso no es permanente, pero ayuda en los momentos difíciles. Entonces estamos viendo un crédito de consumo que crece a una tasa de casi el 20%. Pero en contrapartida hay otros sectores menos dinámicos, por ejemplo, el comercio al por menor, ¿ya? Aquí hablamos de las pequeñas y medianas y microempresas. Ahí estamos viendo una caída de los créditos. Y yo creo que eso se debe principalmente al problema del contrabando, ¿sí?
sabido es todo el problema que tiene la Argentina y la diferencia de precios que hay con el vecino país. Eso motiva a muchísima gente a cruzar a la frontera para munirse de los bienes de primera necesidad en lugar de comprarlos en el mercado local. Y eso está afectando una importante cantidad de micro y pequeñas empresas en Paraguay, ¿sí? Y ya se nota eso también en el crédito y también se nota en la morosidad. Y que hablemos después en un ratito del tema de la morosidad, ¿verdad? Eh, por otro lado, el sector digamos, de crédito a las grandes empresas repuntó un poco de la mano del repunte del sector agropecuario, agrivina en general, ¿verdad? Entonces, toda esa mezcla de cosas hace un crecimiento, como hablamos, normal, por llamarlo así, pero con unos sectores más líderes que otros. Eso Ahí, por lo ahí te que... quiero hacer, te Sí. podría hacer una Hilton, porque justamente, a ver, vemos en el gráfico, digamos, que aparece en la presentación del Banco Central, vemos que es positivo el crecimiento, pero desacelerado, como bien explicaste. Esa desaceleración podría tener alguna influencia el hecho del aumento de las tasas que se dio el año pasado como consecuencia de los ajustes que hizo en su política monetaria el Banco Central, o es más por una cuestión de un ciclo económico y de esos factores que comentaste, por ejemplo, en el caso de las microempresas que están siendo muy golpeadas por el contrabando. ¿Tiene algo que ver el tema del precio, del costo del dinero hoy o no? Sí, tiene. Obviamente que el costo del dinero comparado con lo que fue durante el 2021, en el 2022 a partir más o menos de septiembre empezaron a subir las tasas motivadas por la política monetaria y eso obviamente tuvo su incidencia sobre todo en el crédito, digamos, más sensible, que es el crédito corporativo y sobre todo la inversión de largo plazo, ¿ya? Muchos proyectos de inversión probablemente están detenidos en este momento porque las tasas están elevadas, ¿verdad? Y esperando mejores condiciones. No obstante, el crédito de capital operativo, digamos, para el financiamiento normal de las operaciones sigue fluyendo, ¿verdad? Eh, yo te diría que esas tasas altas han afectado probablemente a una demanda para inversiones que venía o que de alguna manera estaba esperando mejores, o está esperando mejores condiciones, ¿ya? Eh, las tasas están convergiendo a niveles más razonables. Si bien el Banco Central todavía mantiene su política por el momento, probablemente un poco más adelante afloje a algunos puntos, o 1 o 2 puntos, veremos. Pero por el momento ya se empieza a notar, sobre todo en el segmento corporativo que accede a las tasas premium, ¿verdad? Un ligero afloje de esas tasas movido principalmente por la competencia. Es como que ya se avisora esa baja, con lo cual ya empezó a reaccionar en ese mercado, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de los niveles de tasa de la pandemia, que estaban debajo del 3-4% las tasas corporativas, pero hoy día encontramos tasas a niveles de 8%, 8,5%, que todavía son altas, pero tampoco estamos hablando de tasas demasiado elevadas por encima del 10%. Y hay gente, Hilton, que están considerando de que ya hay condiciones, justamente estábamos antes de este bloque hablando un poco de los datos de inflación, que este mes, digamos, de mayo fue de 0%, el interanual por lo menos ya está cada vez más cerca de esa meta de 4% que tiene el Banco Central. ¿Crees que ya hay condiciones como para que el Banco Central, a partir del próximo mes, ¿verdad? O incluso, podría ir ya revisando esos ajustes o todavía... Porque el Banco Central ha estado explicando que el contexto internacional no les da todavía el 100% de certidumbre como para comenzar a cambiar su política monetaria. Pero ¿crees que ya hay condiciones como para por lo menos algunos pequeños ajustes hacer o todavía es prudente esperar? Mira, yo creo que el Banco Central tiene muchísima más información y muchísima más especialización de la que podríamos tener nosotros en este tema. Y creo de que ellos tienen el timing justo para tomar las decisiones que tengan que tomar y siempre lo han hecho así. Con lo cual, coincido un poco en que el escenario internacional está muy volátil aún. No hay perspectivas de baja en el corto plazo de la tasa de interés.
se habla de fines de año, algunos dicen que no, otros que puede ser, es decir, hay incertidumbre. Y eso obviamente también afecta al Paraguay como país pequeño. Entonces, coincido que ese escenario internacional está todavía nuboso. Localmente, el tema de la incertidumbre política está pasando. Eso creo que ha ayudado bastante a serenar un poco el escenario y sobre todo las expectativas de los inversores locales. Y si no es ahora, probablemente en unos meses más sí creo que esas condiciones se van a ir dando para un ajuste más tirado hacia probablemente el último trimestre del año. Estoy viendo también... consultarte respecto al tema de los depósitos, ¿verdad? Que se habían visto, entiendo, muy afectados el año pasado, probablemente por ese mal año agrícola. Sabemos que el sector agropecuario, agrícola en particular, es una válvula importante de inyección de fondos a los bancos, pero vemos que está creciendo fuerte, ¿verdad? Por lo menos en este primer cuatrimestre, tanto en dólares como en guaraníes. ¿Es un dato positivo que se está observando, Hilton? Bueno, sí, claramente el sistema necesita fondeo para poder sostener su crecimiento. Y lo que ocurrió durante la pandemia es una gran inyección monetaria en todo el mundo y Paraguay no fue la excepción. Esa gran inyección monetaria que se dio hizo que los bancos entre el 2020 y fines del 2020 y 2021 acumularan una gran cantidad de dinero que se fue utilizando durante el 2021 y gran parte del 2022. Por eso cae o digamos se desacelera el crecimiento de los depósitos en ese tiempo, porque no era necesario la captación de depósitos, porque habían excedentes de liquidez que se guardaban de la época de la pandemia y que se fueron usando. Eso ya se agotó a finales del año pasado, con lo cual es lógico que los depósitos vuelvan a repuntar durante este año para satisfacer ese crecimiento del que estamos hablando. Estamos hablando de un crecimiento menor también al 10%, que en este momento está en torno al 9% más o menos, y que acompaña ese crecimiento de crédito que hablamos, ¿verdad? Pero era necesario hacerlo porque, como te digo, ya la liquidez de la pandemia se agotó. Sí. En algún momento hablábamos de exceso de liquidez y después necesidad de liquidez, Hilton. Claro, es natural, son los ciclos, ¿verdad? El sector agrícola es cierto, bien dijiste, el año pasado tuvo un mal año, entonces lógico, no se dio la entrada de casi 3.000 millones de dólares de dinero que suele entrar al país, y en moneda extranjera tuvimos, digamos, una necesidad de liquidez que se compensó con otro tipo de aumento de depósitos por un lado, pero por otro también no perder de vista que los bancos locales acceden a fondos del mercado internacional a través de los bancos, bueno, digamos, préstamos de multilaterales o colocación de bonos o las matrices que envían dinero a sus filiales en Paraguay. Entonces, esa fue una importante entrada de divisas el año pasado para los bancos, que suplió en parte, ¿verdad? Esa escasez de dólares del sector agrícola el año pasado. Este año ya eso se está normalizando. Sí, así. Otro tema también que aprovechando que estamos hablando contigo y que, bueno, Banco Familiar es un banco que está o tiene mucha experiencia en los microcréditos, en las MIPYMES, ¿verdad? ¿Cómo está ese segmento, verdad? Que siempre tiene problemas de acceso al crédito por, bueno, falta de información y una alta tasa de informalidad. ¿Qué tal está ese segmento, Hilton? Bueno, el segmento de las quisiera referirme tal vez más al segmento de las microempresas, ¿verdad? Es que es donde se concentra una gran cantidad de personas y también se da esa alta tasa de informalidad que mencionas. Es un segmento muy vulnerable. Quizá el segmento que más sufrió en la pandemia fue ese segmento, el segmento de la microempresa, porque no podía acceder digamos, a estos mecanismos automáticos de compensación que el gobierno puso a disposición. Y bueno, algo con el FOGAPI se pudo hacer, ¿verdad? Pero bueno, fue limitado también, ¿verdad? Y sufrió bastante, ¿verdad? Salió a flote, hay que decir que las microempresas se saben reconvertir haciendo lo que se podía, y bueno, el año pasado no fue un buen año por lo que sabemos, ¿verdad? Por todos los problemas climáticos.
volvieron a sufrir en esa coyuntura. Y este año de vuelta bastante golpeada por lo que decía del contrabando, de la inflación alta. Es un segmento difícil realmente, complicado. Eh, yo te diría de que el crédito existe el crédito, eso comparando obviamente con años atrás, hay crédito financiero, tanto de financieras como banco y cooperativas. Las tasas son altas probablemente porque el riesgo también es alto y porque los costos de administración de estos créditos son altos. No creo que sea una falta de acceso al crédito el problema, sino el problema es la propia vulnerabilidad que tiene este segmento altamente informal. Entonces, te diría que no es simple la solución. Esperemos que las cosas en términos macroeconómicos vayan mejorando para que este segmento también se vea favorecido por esas condiciones un poco más adelante. Sí, así mismo. Un dato que a mí me llamaba la atención, estuve mirando y lo comentábamos también aquí en el Canal 5 Días a unas horas antes, estábamos viendo el dato de indicadores financieros del Banco Central y tengo en una parte del informe, habla sobre el tema de las tarjetas de crédito. Y a mí me llamó de forma muy particular la atención el hecho de que, por ejemplo, ese segmento que son de las tarjetas clásicas que tienen saldos menores a los 3 millones, hubo una caída del 23% de ese segmento y sin embargo, obviamente los segmentos que están con saldos más altos o que son otra categoría de clientes, esos sí están creciendo. Pero ¿qué pasa con esa franja más baja? ¿Hay problemas de pago o han salido del sistema? ¿Qué está ocurriendo con ese segmento en particular? Por eso se dan esas variaciones tan importantes de reducción en el saldo y también de salida del sistema, Hilton. Bueno, realmente una pregunta muy interesante la tuya porque refleja un poco la realidad hoy de lo que está ocurriendo en ese mundo del crédito de tarjetas, ¿verdad? Antes del 2015 teníamos un escenario en donde las tasas de interés estaban liberadas, por llamarlo así, obviamente topeadas a lo que era la tasa máxima, pero no tenían un tope y las tarjetas de crédito accedían, digamos, a gran parte de los sectores de la población, tanto de las tarjetas de sectores de ingresos medio-bajo como superior. Cuando en el 2015 se ajusta esta tasa y baja de cerca del 35 o 40 que tenía a 13, a 12%, obviamente se tiene que hacer un reacomodo completo de la estrategia de negocios, porque a esas tasas de 13, 14%, para cierto segmento de la población los números no cierran, los números desde el punto de vista de rentabilidad esperada. ¿Por qué? Porque esos segmentos por lo general tienen una tasa de incumplimiento más alta por su vulnerabilidad, ¿ya? Porque tienen ingresos bajos, y además porque tampoco pueden acceder a líneas de crédito muy altas. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen ingresos bajos. Entonces, gran parte de la población de ese segmento de ingresos bajos, que son esas tarjetas clásicas a que te referí, dejaron de ser un segmento atendido por el sistema financiero y fueron reduciéndose con el tiempo. Y inclusive te diría que hasta ahora la mayoría de los bancos no está atendiendo ese segmento. En términos de números, para ponerlo así bien claro, un ingreso de una persona o de una familia por debajo de los 3 millones, 3.500.000, prácticamente no es un sujeto de crédito para tarjeta. Entonces, estamos hablando de sueldo mínimo, ¿ya? Debería darse un salario por lo menos de 4 millones para poder acceder a una línea de crédito razonable, digamos de 5 millones. Por debajo de eso, haciendo los números duros, no compensa, no genera, digamos, el rendimiento que requiere ese producto, que es un producto bastante costoso. Así que ese es un escenario normal que iba a lo más luego a ocurrir y que se dio, que es la concentración de este producto en los segmentos de ingreso medio y alto. Y así va a seguir mientras este tipo de restricciones se den. Sí, totalmente. No, y de hecho que
números justamente que estábamos teniendo a la vista, veíamos crecimiento de entre 35 y 36% en esa gama de clientes que tienen saldos desde 5 hasta más de 10 millones y más, ¿verdad? Con lo cual se nota que claramente ese segmento medio alto está aprovechando esas tasas bajas para fondearse más barato, Hilton. Así es, porque las tasas hoy, digamos, cierto, subieron un poco porque subió en general la tasa de interés en la economía, hoy estamos menos en torno al 16, probablemente bajen de vuelta esas tasas de tarjeta. Eso sumado a la competencia que hay entre entidades financieras que se traduce en una serie de beneficios, de descuentos y demás que se promocionan, ¿verdad? Que son necesarios porque hay muchas entidades y es uno de los mercados más competitivos que existe hoy, ese mercado de las tarjetas. Entonces, lógico, ese segmento medio para arriba, si sabe utilizar ese instrumento, hay que decir eso, si sabe utilizar el instrumento, es un instrumento súper interesante para el financiamiento, tasa baja, muchas promociones, no hay que abusar de eso y digamos, es una gran ventaja para ellos si lo saben utilizar, ¿verdad? Sí, totalmente. Por último, Hilton, agradeciéndote también tu tiempo, ¿cómo ves a nivel macroeconómico el ritmo de la economía? Vimos por lo menos el dato del primer primer trimestre, que fue muy positivo, un crecimiento en torno al 6%, decía el Banco Central en su dato del IMAED, que es este aproximado de cuentas nacionales. Pero con los números que ustedes están viendo ahora, ya hasta los primeros días de junio, y también cómo trabajan con diversos segmentos de la economía, ¿cómo están viendo esta casi ya primera mitad del año? Este año se da un poco lo que se espera de un año agrícola relativamente bueno, luego de un año agrícola pésimo. Es decir, va a haber un rebote y un rebote natural. Es de esperar que luego de estos años malos agrícolas, un año normal te lleve a un crecimiento de 5% o más. O sea, ese crecimiento de 5 debiera ser un piso para nuestro país luego de un año malo agrícola, si las cosas van relativamente normal en el campo, ¿verdad? No obstante, ese buen año agrícola este año que se está dando tiene por contrapartida, como dijimos, por un lado, el tema de las restricciones del sector público, ¿sí? En cuanto a financiamiento, que está afectando a una porción importante de empresas que están relacionadas al gobierno y que son proveedores del sector construcción o de cualquiera. Hay una interrupción de pagos, digamos que se posponen los pagos, pueden ser 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo del segmento, y también en los cambios de gobierno esto empeora, con lo cual esto probablemente continúe durante el año, es un factor negativo que está afectando. Los bancos estamos de alguna manera supliendo eso en parte, pero no es suficiente. Con lo cual, eso será un elemento restrictivo del crecimiento este año y va a continuar así seguramente, ¿verdad? No obstante, hacia fin de año, la estacionalidad propia de los negocios de fin de año va a generar de vuelta un movimiento que se va a empezar a notar seguramente a partir de octubre, ¿sí? Con todo este escenario un poco diverso entre una mezcla de un primer semestre no tan bueno y un último trimestre relativamente bueno, vamos a tener un crecimiento en torno al 5,5% más o menos este año, ¿verdad? Pero de vuelta, cuando vos le preguntás a la gente, probablemente algunos digan que están muy mal porque están en los segmentos que están complicados y a otros a lo mejor le va bien. Es difícil encontrar, digamos, un punto medio de opinión en este tema, ¿sí? Y lo que hace justamente la economía cuando se mide es saca un promedio de las cosas, igual que la inflación también. Es decir, la inflación está baja relativamente, está bajando, pero cuando uno habla con algunos te dicen no puede ser y otros, bueno, puede ser. Es decir, depende de dónde uno está parado para tener esa sensación. Pero dentro de todo yo te diría que es un año bueno para Paraguay, saliendo de un año tan malo. El año pasado se destaca a nivel internacional esto, cualquiera con lo que uno habla, afuera uno escucha eso. Y bueno, ojalá que las condiciones para el año que viene, ya con un nuevo gobierno,
ya con un clima, esperemos, benigno. Aparentemente el fenómeno del Niño se viene, que tiene sus cosas negativas, pero por el lado positivo es probablemente la abundancia de agua, que es bueno para nosotros. Entonces es de esperar un 2024 muy bueno, Dios mediante, ¿verdad? Entonces, te diría de que miramos el futuro con optimismo, ¿eh? Así mismo. Te agradezco mucho tu tiempo, siempre un gusto poder conversar contigo y poder entender mejor cómo está el sistema financiero y en general también la economía con la visión que nos das sobre, bueno, cómo ustedes también desde el banco están observando cómo va el ritmo económico de nuestro país. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Nosotros Hilton Yerdina, él es gerente general del Banco Familiar, uno de los bancos más importantes de nuestro país y dándonos también su opinión sobre diversos temas. Hablamos hoy el crédito en general, los depósitos, ¿verdad? Estuvimos hablando específicamente sobre cómo están las MIPYMES, también un poquito sobre cómo está el mercado de las tarjetas de crédito, con estos datos llamativos un poco que se observan en el negocio de las tarjetas de crédito, con una reducción importante sobre la línea básica de clientes, esa línea de clientes que tienen saldos de hasta 3 millones, con una caída importante, pero crecimientos a partir de 3 a 5 millones para adelante en saldo, ¿verdad? En línea de crédito, y a los que tienen más de 10 millones en línea de crédito en su tarjeta, crecimientos que van de 22 hasta 36%, según los números que estamos mirando acá también en el informe del Banco Central, con lo cual tiene un poco de lógica esto que comentaba también Hilton, ¿verdad? De que evidentemente la ley que se aprobaba en el año 2015, que topeaba a este segmento, a las tasas de este segmento, hoy los bancos están privilegiando a ese segmento de clientes que tienen ingresos medio altos. Por eso es que se dan esos crecimientos importantes en ese ámbito. Y por último, lo que nos comentaba también sobre sus perspectivas de crecimiento económico en torno a 5,5% según el gerente de Banco Familiar. Bien, antes de despedirnos, vamos a mirar nuestro monitor global, ¿te parece? Tenemos datos del monitor global que nos permiten también siempre observar cómo está la economía. Sobre los activos, este es un informe de la Federación. ¿Verdad? Que, bueno, el dato de la FELABAN publicaba hace un mes más o menos de este informe, tomando datos del cierre del 2022, ¿verdad? Para ser comparables con los demás bancos. Si vamos a ir mirando de arriba para abajo, tenemos que Venezuela tuvo un ROA, su sistema bancario, de 2,1%, Uruguay 1%, República Dominicana 2,1%, Perú 2% y Paraguay cerraba el año pasado con una rentabilidad sobre los activos del 1,8%. Luego veíamos que también en esa misma línea, y creo que prácticamente ninguno de los países se salió de estos números, Panamá estaba con un 1,3%, México 1,7%, Honduras 1%, Guatemala 1,8%, igual que Paraguay, El Salvador 1,4%, Ecuador 1,2%, Costa Rica 0,9%, Colombia 1,5%, Chile 1,4%, Brasil 1,5%, Bolivia 0,6% y Argentina sí, un repunte del 2% en su rentabilidad, ¿verdad? Así que estos son los números y ahí lo hemos marcado de forma diferenciada para que ustedes noten cómo está Paraguay respecto a los demás países de Latinoamérica conforme a este informe de la Federación Latinoamericana de Bancos. Así que muy interesantes los datos. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactarnos al número 0983-946-663 para tener más información o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y también puedes optimizar los retornos de tus inversiones en la bolsa, ingresar a la página web www.avalon.com.py y habilitar tu cuenta de manera 100% digital. Con Avalon, hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenés las impresoras multifunción, Epson EcoTam y la app Smart Panel que transforman tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente y si registras
tu impresora en la página web de Epson, tenés hasta 2 años de garantía. Ingresá para más información a www.epson.com.py. Y vamos en nuestro ¿Sabías qué? Para cerrar, hoy tenemos acá perfil del inversor. Así que con este video, que siempre es explicativo, que es un video de educación financiera, despedimos la edición de hoy de Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por su sintonía e invitándoles a que vuelvan a conectarse con nosotros mañana puntualmente a las 10 aquí en el canal 5 Días. El perfil del inversor no es sencillo, ya que implica valorar elementos subjetivos y difíciles de cuantificar, que quizá ni usted mismo se haya planteado en profundidad. Por ejemplo, ¿sabe con exactitud hasta qué punto está dispuesto a arriesgar su dinero? En este vídeo le haremos reflexionar antes de realizar una inversión, para poder definir su perfil de inversor. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy hablaremos del perfil del inversor. El perfil de un inversor se define por la relación que existe entre los riesgos que estaría dispuesto a asumir y qué rendimientos esperaría obtener a la hora de tomar una decisión de inversión. En nuestro vídeo anterior, que os dejamos por aquí arriba, hablamos sobre los riesgos que conlleva invertir. Pues bien, ahora que ya sabemos los riesgos que pueden afectar a nuestras inversiones, es muy importante definir nuestro perfil como inversores. Existen 3 perfiles diferentes de inversor dependiendo del riesgo que está dispuesto a asumir. Conservador. Prioriza la preservación del capital y tiene una aversión al riesgo. Busca inversiones más seguras como los bonos y fondos mutuos de bajo riesgo. Moderado. Busca un equilibrio entre el rendimiento de sus inversiones y la seguridad. Acepta un nivel moderado de riesgo y diversifica su cartera con una combinación de acciones y bonos. Agresivo. Busca un crecimiento máximo y está dispuesto a asumir mayores riesgos. Invierte principalmente en acciones y está preparado para soportar la volatilidad del mercado a corto plazo. La determinación de su propio perfil como inversor constituye un buen punto de partida para la toma de decisiones de inversión, puesto que le ayudará a determinar qué productos financieros encajan con sus necesidades y preferencias. Además, solo tú puedes establecer este perfil, y es importante tenerlo claro para que cuando te informen sobre inversiones, tras analizarlas y comprenderlas correctamente, decidas si estás dispuesto a asumir el riesgo o no. Vale, pero ¿y cómo puedo saber mi perfil de inversor? Para ello, deberá conocer la respuesta a las